Dios bendiga a los santos. ¿Sabe que la palabra santo significa llamados, escogidos? O sea, eso no es que tú tienes una brola. O sea, la gente se equivoca cuando... Los santos somos nosotros. ¿Tú lo sabías? La Biblia nos llama a nosotros los santos. Unos más santos que otros, pero... Mira a Alvin cómo me mira. Pero... Por eso es importante, ¿verdad? Conocer todos esos términos. Porque así no nos confundimos. Y usted no funciona en lo que usted piensa. Usted funciona en lo que es. Ya la semana pasada terminamos la parte de conociendo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que nos tomó como 7 semanas, ¿verdad? Más o menos. Pero ¿quién se disfrutó de eso, verdad? Que estuvo espectacular. ¿Cómo pudimos conocer todo lo que quería hacer el pacto, lo que significó el pacto de Dios con Abraham, que continúa en el Nuevo Testamento y concluye en el Nuevo Testamento? Y hoy vamos a comenzar a entender el Nuevo Testamento y vamos a comenzar a enlazar el Antiguo Testamento con el Nuevo, ¿ok? Porque no son dos cosas aparte, es una continuación, ¿ok? Y si usted no lo había entendido de esa forma, entiéndalo. El Nuevo Testamento es la continuación del Antiguo Testamento, de lo que ocurrió en el Nuevo Testamento que se iba a afirmar en el Nuevo Testamento y todavía está vigente. ¿Quién sabe que el libro de los Hechos todavía no ha terminado? ¿Usted sabía eso? El libro de los Hechos está abierto. Hoy todavía estamos en el libro de los Hechos, ¿ok? Y vamos a hablar entre los dos testamentos, ¿ok? Hablamos que desde la caída del hombre, Dios había desarrollado su plan de redención para el mundo, ¿verdad? Estamos claros que eso lo hablamos y lo mencionamos varias veces y lo trabajamos varias veces. Y a pesar del fracaso del pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel fracasó en el plan de Dios. ¿Tú me puedes guardar eso? No sé por qué algo cuánto todavía. Es parte de mí. A pesar de Israel, el plan de Dios está intacto. Usted recuerda, para refrescar la memoria y para los que no estaban, que cuando Dios hizo el pacto con Abraham, el pacto de Abraham es irrompible. ¿Y qué lo hace de esa forma? Cuando Dios va a reafirmar el pacto con Abraham, hacen una de las ceremonias, vamos a llamarla, que se hacían con los pactos. Había muchas maneras de hacer pactos en los tiempos antiguos. Habían personas que, cuando usted hablaba de los pactos de sangre, era que tomaban una copa de vino, ambas personas se cortaban y echaban un par de gotas de sangre en el vino y ambos tomaban. Eso era el pacto de sangre. Había otro que era de sal. Había otro que siempre andaban con una bolsita de sal, donde entonces ambos echaban sal en el saquito de cada cual y hacían pactos así. Pero había una forma de hacer pactos que era matando una serie de animales, sacándole su sangre y entonces picándolos por la mitad, los ponían en el piso, ¿verdad? ¿Se acuerda que hablamos eso? Y entonces ambas personas pasaban y caminaban a través de los animales y eso hacía que tuviéramos un pacto entre la persona y yo, ¿ok? Pero cuando Dios le dice a Abraham, voy a hacer un pacto contigo, Dios le dice, ok, haz el ejercicio y mata a los animales y ponlos en el piso. Pero puso a dormir a Abraham. Y cuando Abraham entonces lo despertó, Abraham vio una antorcha encendida pasando por entre los animales y un horno humeante. Solamente pasó Dios, Abraham no pasó. Y por eso ese pacto es irrompible porque es de Dios solo, aunque es un pacto con Abraham. Por eso, a pesar de que Israel rompió el pacto muchas veces y rompió el acuerdo y rompió la ley y rompió todo, ese pacto sigue vigente todavía y vamos a verlo, ¿ok? En ese pacto había 2 promesas: que vendría un Mesías, un rey de la línea de David,
y que Dios establecería un nuevo pacto para restaurar su relación con el hombre, con Israel, pero en este caso también con nosotros los gentiles. Al final del Antiguo Testamento, la mayoría de los israelitas estaban todos exiliados, fuera de Israel, fuera de la tierra prometida, alejados del templo, no podían adorar, el templo había sido destruido y todo lo que le daba identidad a ellos había desaparecido, no estaba. Ellos eran un pueblo nómada, dando cantazos, no nómada, ¿verdad? Porque estaban exiliados, pero después los habían dejado salir y ellos estaban por ahí dando vueltas. Obviamente habían generaciones que habían nacido, habían pasado 70 años. Entonces, ¿cómo era posible que ese pueblo podría ser el pueblo de Dios y no podía adorar en el templo, ni podía hacer sacrificios para eximirlos de sus pecados, ¿verdad? Para que expiarle los pecados? Entonces, aunque muchos habían regresado al área de la tierra prometida, recuerde que Nehemías vino y con un grupo trataron de levantar y levantaron más o menos, pero no era lo mismo. No había presencia de Dios en el lugar. Entonces, viene el Imperio Romano a gobernar la tierra. Y cuando el Imperio Romano viene a gobernar, le dan al pueblo de Israel una serie de libertades. Eso se me parece más a Lela que otra cosa. Una cosa, sí, porque funciona de la misma forma. Y usted va a ver, ellos tenían como el Tribunal Federal y el Tribunal Estatal, una cosa bien chévere, ¿verdad? Que tenía, ya usted va a ver, yo le voy a explicar eso ahora. Pero entonces, en ese tiempo viene Herodes y decide construirle un templo nuevo, una cosa espectacular que construyó Herodes, porque Herodes era judío. Y Herodes dijo, déjame echarme a esta gente en el bolsillo, porque ese era el Ela. Herodes era el gobernador y César era el imperio. Entonces le decían, pues está bien, manejen ustedes, pónganle nombre a las calles, pongan sus días de fiesta y todo, yo no tengo ningún problema, pero hasta cierto punto. ¿Ok? Entonces, cuando eso ocurre, comienza una división en el pueblo de Israel de cómo era que iba a ocurrir la restauración del pueblo a través de ese Mesías que estaba esperando el pueblo, que venían de los profetas del Antiguo Testamento. ¿Okay? Entonces se dividen en fariseos, que los fariseos entendían que la obediencia a la ley era la que haría que el Mesías viniera y le quitara poder a los gentiles, que quitara el poder de Roma. Eso eran los fariseos. Los saduceos hicieron alianza con los romanos para ganar estatus y poder controlar el templo. Entonces déjame el templo, y ahí usted sabe que cuando usted ve las películas no se metían en lo que ellos hacían en el templo. Pilato no se metía en nada de lo que ellos hacían en el templo. Entonces estaban los celotes. Los celotes eran los macheteros. Y estos esperaban un Mesías revolucionario. Estos mataron muchos romanos. Estos trataban de derrocar el gobierno de la fuerza. Viste que estoy identificando todos los partidos aquí. Es una cosa increíble. Increíble. Entonces estaban los esenios. Recuerde que celotes, Pedro era celote. Había uno de los discípulos que era celote. Y Judas era celote. Judas entendía. Ahí es donde Judas está todo el tiempo, y cuando Judas ve la fama de Jesús dice, lo tenemos, ya tenemos la revolución hecha, vamos a atacar. Y cuando Jesús le dice, no, si voy a morir en la cruz. Espérate, no quiero adelantarme. El otro grupo eran los esenios. Este grupo es bien interesante porque este grupo tenía todas las escrituras originales, lo que estaba escrito del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y ellos creían que se había corrompido todo. Uy, cada vez se parece más. Y que los romanos y los israelitas eran infieles, a cada uno a su lado, y se aislaron en el desierto para solitos allá ellos entender que ellos eran los que tenían la verdad, y ellos se fueron afuera. Por eso esos rollos del mar muerto que encuentran son los esenios, que se fueron allá a las montañas, al desierto, a hacer su tributo a Dios por su cuenta, porque ellos eran los que estaban puros y limpios. En esas 4 fases se dividió
la creencia de cómo era que Dios iba a actuar en el pueblo de Israel. Pero en medio de toda esta confusión y de toda esta discusión, nace Jesús. ¿Ok? Y es importante que usted entienda que cuando Jesús dice, no se puede echar vino nuevo en odres nuevos, se refiere a esto. Jesús vino en el tiempo preciso, en odres viejos, perdón. Jesús vino en el tiempo preciso porque ya esto estaba que no aguantaba más. Ya el punto estaba que si Jesús no viene, los judíos se acababan de perder completos por la división que tenía. Entonces Jesús dice, tengo que venir porque no puedo venir y tengo que cambiar todo esto porque yo no puedo echar este vino nuevo que yo traigo, no lo puedo echar en estos odres viejos, en esta locura que tienen esta gente. Necesito otra gente que sean los que crean. ¿Ok? Entonces nace Jesús en Belén, una humilde ciudad de Judea, padres humildes. Usted sabe cómo él nació, aunque él no era de Belén, porque él no era de Belén. Belén los coge a ellos por casualidad allí. Digo casualidad en el sentido de lo que ellos pueden pensar, ¿verdad? No era lo porque Dios ya había determinado que Jesús iba a nacer en Belén. Era una de las profecías. Pero usted recuerda que Jesús nace en Belén porque habían dicho que tenían que hacer un censo. Y José era de Belén y tuvo que venir a Belén. ¿Y por qué no había habitación? Porque estaban llenas, porque todos habían venido al censo y habían llenado todos los hoteles, ¿verdad? Las hospederías. Entonces, padres humildes, familia humilde, pero importante, ambos de la descendencia de David. Porque José y María, ambos eran de la descendencia de David. La conexión entre los dos testamentos ocurre en el último 2 versículos del Nuevo Testamento y lo va a ver. Le voy a leer el Antiguo y el Nuevo donde se conectan, donde deja uno y agarra el otro. Malaquías 5:4. Del 5 al 6 vamos a leer. Dice, estoy en la Nueva Traducción Viviente. Miren, les envío al profeta Elías antes de que llegue el gran y terrible día del Señor. Pero Elías ya estaba muerto. Escucha. Sus predicaciones harán volver el corazón de los padres hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres. De lo contrario, vendré y haré caer una maldición sobre la tierra. ¿Okay? Esos son los últimos 2 versículos del Antiguo Testamento. Y usted sabe que de ahí en adelante hubo un silencio total de Dios por 400 y pico de años. Viene entonces el Nuevo Testamento y un sacerdote anciano que su esposa era estéril y no habían podido tener hijos durante toda su vida. Un día está en el templo, él era el sacerdote que le tocaba, prendiendo su vela y haciendo sus cosas, y se le aparece un ángel. Y el ángel le dice: vas a ser papá. Tu esposa va a quedar embarazada. Y él le dijo: ¿cómo va a ser? Y ustedes saben que después lo dejaron mudo, ¿verdad? Usted sabe de quién le estoy hablando. Estoy hablando de Zacarías. Entonces, después que él le dice: y vas a tener un hijo y todas estas cosas, mira qué interesante lo que le dice, que está en Lucas 1, 16 al 17. Dice: y hará que muchos israelitas, está hablándole del hijo que viene, y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Será un hombre con el espíritu y el poder de Elías. Preparará a la gente para la venida del Señor. Inclinará el corazón de los padres hacia los hijos y hará que los rebeldes acepten sabiduría de los justos. Lo mismo que había escrito Zacarías, 450 años luego llegó. Ese es el papá de Juan el Bautista. Y usted sabe lo que hizo Juan el Bautista. Ese profeta, Juan el Bautista, dice ahí que tenía el espíritu de Elías, la promesa de Dios a través del profeta. Él iba a enseñar el camino
abrir el camino para Jesús. Eso fue lo que le tocó hacer a él. Se lo presentó al pueblo, le habló al pueblo de ese y le habló al pueblo de ese porque es que lo estaban esperando. Y cuando Jesús entra en escena, él dice: ahora me salgo yo, porque ahora le toca a él. De este era el que yo les había hablado. Ve cómo el Nuevo Testamento nos trae directito a Jesús. Digo, vimos a Jesús desde Génesis, ¿verdad? Pero es para que usted vea cómo se conectan, que es lo que yo le dije que iba a pasar hoy. Entonces, ahí todo el mundo entonces empieza a ver a Jesús y hace. Porque ¿quién vio milagros por parte de hombres, a través de hombres? No ocurrían en el Antiguo Testamento eso, ni sanidades, ni demonios, nada de eso ocurría. Entonces aparece este tipo de momentos que empieza a sanar la gente, que empiezan los ciegos a ver, los paralíticos empiezan a caminar, los leprosos se sanan y dicen: aquí hay algo diferente. Los estornudos amén. Es que está el polen a todo lo que da. ¿Ah? Sí. Eso fue Washington. Es que al pastor Johan lo llamaron los Nationals lo llamaron para que hiciera la oración por eso él estaba allá cuando llegó la celebración, para que hicieran en la celebración. Entonces, punto importante aquí. Atienda esto, por favor. Ustedes recuerdan el evento cuando Jesús le dice a los discípulos: ¿quién dice la gente que yo soy? Unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que Juan el Bautista acaba de morir, y otros dicen que alguno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que yo soy? Y esta parte es sumamente importante y usted lo va a entender ahora. Mateo 16, 15 y 16 dice: y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Esto es la Reina Valera, ¿ok? ¿Quién decís que soy yo? Y respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Porque esto es importante, por lo que significa la palabra Cristo. Nosotros tenemos la palabra Cristo como bien común, como si fuera un pronombre, o sea, un sobrenombre, ¿verdad? El Cristo, el zurdo, el pelú, ¿verdad? O usted lo ve de otra forma: Jesús el Cristo, el Hijo de Dios, está diciendo él. Ok, vamos ahora a la nueva traducción viviente, que nos va a dar el significado de la palabra Cristo. Ok, Mateo 16, 15 al 16, pero en la nueva traducción viviente. Pónemelo. La otra no está. Pues si yo te estoy aquí, pues está bien, pues yo la leo. Dice, escuche bien lo que dice la nueva traducción viviente. Entonces les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Y Simón les contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Cristo es la palabra Mesías en griego. Mesías es en hebreo. ¿Y cuál era la promesa del Antiguo Testamento de los profetas? ¿Que venía quién? ¿Cuán importante? ¿Por qué Jesús provocó eso? Porque le está diciendo: este es el cumplimiento de lo que estaban esperando. Yo soy el cumplimiento. Israel esperaba un Mesías, y esto significaba el cumplimiento de la promesa. La solución final al problema del pecado llegó. Mira lo que dice Pablo en Gálatas 4, versículo 4. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. ¿Por qué sujeto a la ley? Porque la ley era lo que nos llevaba a Jesús. La ley es parte de esa promesa. Por eso Jesús hace tan importante y dice: no, es que yo vine a cumplir la ley. ¿Cuál era el cumplimiento de la ley? Él.
Por eso es que es tan increíble. Ok, lo que pasa es que la gente no conoce esto. Pero el decir que esto es escrito por los hombres, que no hay manera que tanta gente, 40 escritores en miles de años puedan coincidir tanto en todo. ¿Cómo es posible que 40 escritores de miles de años de diferencia? No había WhatsApp, ni Facebook, ni Instagram, ni email, ni teléfono. ¿Qué dice Juan? Juan 20:31. Pero estas se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. Era importante que el pueblo entendiera y que nosotros entendamos que Jesús se cumple la promesa de Dios desde el principio. Desde el principio. No me quiero adelantar. Jesús causó revuelo cuando llegó a Israel. Cuando comenzó, como les dije ahorita, a sanar personas. O sea, ¿sabes qué? Es que ¿sabes? Tenemos que analizar a esa gente. Vámonos a ese tiempo. Esa gente no había visto eso. Esa gente no entendía eso. Recuerden que cuando Él va a resucitar a Lázaro, Él va al cuarto día. ¿Por qué al cuarto día? Eso tiene un significado porque es el cuarto día. Porque ellos creían que el espíritu se quedaba 3 días ahí dando vueltas, como a veces nosotros nos creemos que está 9 días. ¿Te has oído eso antes, verdad? Se quedó 9 días por ahí flotando. No, después te explico. Te explico ahorita. Se queda 3 días dando vueltas y ya al cuarto día se va. Pues Jesús dice, yo voy al cuarto. ¿Por qué? Porque podía decir, levántate, Lázaro. Pues seguro si el espíritu estaba ahí todavía. Todo tiene sentido. Dios lo hizo todo con un sentido espectacular para que la gente entienda que Él es Dios. Él estaba haciendo las cosas que eran imposibles para la gente. ¿Quién era este hombre que era diferente? Pero también era un hombre real. ¿Por qué? Jesús el humano. Mateos y Lucas hacen genealogía. Le ponen mire, este vino de una línea. Mateo lo trae desde David, Lucas lo trae desde Adán, para llevarlo hasta donde él, hasta su nacimiento, para que entendieran que él era una persona. Pero entonces, ¿cómo nosotros podemos entender que sí? En el desierto le dio hambre. En la muerte de Lázaro lloró. Cuando fue donde la samaritana se cansó. En la cruz le dolió, sangró y murió. Porque era todo Dios. Eso me acuerda allí. Era todo Dios y todo hombre. Pero fue el único ser humano que ha vivido sobre esta tierra que nunca pecó. Ahí es la diferencia. ¿Ok? Porque Él era más que un simple hombre. Cuando Juan lo explica su existencia desde antes de la creación, que era Dios, el único que ha vivido sin pecado. ¿Ok? Recuerden que Juan, déjame ver si no me estoy adelantando, que Juan decía, en el principio era el verbo. Está diciendo, está desde el principio. Y el verbo era con Dios. Él estaba en la creación. Pero el verbo era Dios. O sea que Él es parte de ser Dios. Entonces después dice, y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Te está diciendo, míralo ahí. Se hizo hombre. ¿Ok? Se hizo hombre. El cumplimiento de Dios. Los religiosos del templo rechazaron a Jesús, usted lo sabe. Los que tenían el conocimiento, los fariseos, los saduceos y los escribas, recuérdense que los esenios se fueron. Y los celotes eran macheteros. Estos 3 que eran los que habitaban en el templo,
que sabían la escritura, que sabían que venía un Mesías. ¿Usted recuerda cuando los reyes magos, los tres sabios de Oriente, vinieron a donde Herodes? Cuando se van los magos, él va y le pregunta a los escribas, le dice, ¿dónde se supone que nazca Jesús? ¿Y dónde le dicen? En Belén de Judea. Por eso él dice, ahora vamos a matar a todos los nenes de esa área. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque ellos tenían la escritura. Y Jesús tenía todas las cualidades de ser identificado como el Mesías. Todas. Todas. ¿Qué decían? Nacerá de una virgen. O sea que cuando vieron que María, o sea, no podían pensar, Juan el Bautista, que es primo de Jesús, está tirando, y nadie, el tipo aparece, el tipo está sanando gente, levantando muertos, y no lo vieron. Pero ¿sabes qué? La mayoría de gente hoy no lo ve tampoco. La mayoría no lo ve hoy tampoco, con todo lo que tenemos. ¿Y por qué los religiosos lo rechazaban? Porque empezaron a perder popularidad con Jesús. Lucas 24:44 dice, entonces dijo, cuando estaba con ustedes antes, les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Y los discípulos también tuvieron problemas. Ahí. Jesús se identificó como que Él era el de la promesa. Llegó el que estaban esperando. Y llegó en el tiempo preciso por Dios cuando tenía que llegar. ¿Y por qué a Roma? Importante, porque Roma tenía todo lo necesario, carreteras, comercio, todo lo necesario para poder expandir el reino. ¿Cuánta gente iba a Jerusalén a hacer compras, a hacer cosas? Y de ahí se iban. No fue lo mismo en Jericó. En Jericó todos los que pasaban por donde trabajaba Rahab, todos decían, oye, hay una gente ahí que se abrió el mar rojo, que esa gente cae un pan del cielo, ¿ok? Y pues en Jerusalén pues pasaba lo mismo. Roma tenía todas las carreteras y todos los vehículos ¿sabes? Los vehículos no de moverse, sino los vehículos para esparcir el evangelio a través del mundo, ¿ok? Entonces, hay unas referencias de Jesús en el Antiguo Testamento, que parte la hemos hablado, que dice que de la simiente de la mujer, ¿verdad? Iban a ser uno, Jesús, ¿ok? Que triunfó sobre Satanás. Lo dice en Romanos 16:20. El Dios de paz pronto aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes, ¿verdad? En Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Pero cómo? A través de Jesús. A través de Jesús. Gálatas 3:8. Es más, las escrituras previeron este tiempo en el que Dios haría justos a sus ojos a los gentiles por causa de su fe. Dios anunció esa buena noticia a Abraham hace tiempo cuando le dijo todas las naciones serán benditas. ¿Por qué? Porque nosotros no estábamos en la mente de los judíos. Para los judíos eran los judíos. Aun cuando Pablo está evangelizando, cuando Jesús abre para que los judíos entren, todavía los judíos querían circuncidar, querían hacer un montón de cosas, judaizar a los gentiles también. Pero ya Dios lo había abierto, Jesús había abierto esa puerta hace tiempo ya. ¿Cuándo? Cuando Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, no las de ustedes nada más.
Moisés y Israel y la ley. Mateo 5:17. No malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. ¿Y cuáles eran los propósitos de la ley y de los profetas? Jesús. Jesús. Todo es Jesús. Todo es Jesús. Todo es Jesús. Cuando les dio el tabernáculo en el desierto a los hebreos, les proveyó una imagen de lo que sería Dios habitando entre ellos. Cuando yo les enseñé aquí el tabernáculo, usted vio que el tabernáculo estaba en el medio y todas las tribus estaban alrededor del tabernáculo, porque ese es el compromiso de Dios. Yo voy a vivir en medio de ustedes. Lo que pasa es que todavía vamos paso a paso. Tengo que enseñarles primero y no aprendieron. ¿Ok? Y no aprendieron. Juan 1:14. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. ¿Dónde estaba? ¿Dónde vino a habitar? Entre nosotros. Eso fue lo que enseñó en el tabernáculo. David sobre su trono. De la línea de David iba a venir un rey. Pues por ambas líneas, ¿verdad? La línea natural, porque aunque José no era su papá, pero en la tierra actuaba como si fuera su papá. Ambos son de la línea de David. Los escritores del Nuevo Testamento hacen tanta mención al Antiguo Testamento. Cuando usted lea Mateo, Mateo dijo: esto es para que se cumpliera el oráculo de, y va a Isaías, y va a Jeremías, y van a los distintos profetas, porque Mateo está contando poco a poco que esto que pasó es para que se cumpla aquello. Cuando Jesús va por primera vez a la sinagoga, que le entregan el rollo, ¿qué dice? El Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová. Eso es Isaías 61. Eso fue lo que él leyó, el libro de Isaías. Él lo enrolló y dijo: esta palabra se acaba de cumplir hoy. ¿Estamos ahí? Ustedes me pueden preguntar si quieren. Esta parte de los miércoles no tengo ningún problema, que me levanten la mano y me pregunten sin problema ninguno. ¿Ok? Entonces, el reino de Dios. Juan el Bautista decía: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Eso estaban esperando? ¿Qué estaban esperando desde antes? Un reino, un rey. El reino de los cielos se ha acercado. Y en el Antiguo Testamento estaban a la expectativa de que Dios iba a establecer su reino. Mateo 1:15. Por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios. Anunciaba: el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. Eso es lo que predicaba Juan el Bautista. Se cumplía en Jesús, que llegaba poder y sabiduría. Pero entonces, ¿cómo la gente iba a entender que la vida iba a venir a través de la muerte? Pero él se los explicó. ¿Cómo? En el sistema de sacrificio. Usted era eximido de los pecados si moría un animal por usted. Hablamos del evento de cuando Dios manda a Moisés, a Abraham, a que le entregue su hijo, su único hijo, al que amas. Que le demostró al eso: puede ser un humano, va a ser un humano un día, ¿ok? Pero se supone que sea el nene. Pero yo te voy a dejar un carnero ahí en él para que lo sustituyas, para que muera el carnero y el nene viva. Por eso te digo, todo está ahí. Todo estaba ahí. Todo estaba ahí. Para los judíos fue muy difícil creer que Jesús era el Mesías,
porque murió como un criminal. Así fue que lo hicieron. Lo arrestaron, lo juzgaron y le hicieron el castigo que se le haría a cualquier criminal. Pero las escrituras hablaban de un rey poderoso. Y el rey poderoso, ahí fue que ellos dije, eso es lo que le pasa a Judas. Judas de momento dice, pero espérate, ¿sabes? Ya tenemos todo ese pueblo detrás, está todo el mundo entregado, está todo el mundo, ¡wow! Y cada vez las multitudes, porque lo que pasa es que usted tiene que hacerse la película cuando dice que, y las multitudes, él veía las multitudes, multitudes no son 50. Cuando él hace el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, habían 5,000 hombres. Y hay más mujeres que hombres y niños, ni te cuento, porque en ese tiempo no había, ¿sabes? No había manera. Se calculan promedio 15,000 personas. Pues imagínate que ellos dicen, estamos ready, y de momento el tipo entra en un pollino. El pollino, el conquistador entraba en caballo. Esa era la costumbre. Por eso él dice, búsqueme en un pollino. Y él entró en el burrito sabanero. De ahí fue que seguro, ¿cómo se llama él? No, ese. No, pero. ¿Verdad? Sí, el burrito sabanero, sí, de las rondallitas, sí, ¿verdad? Es que pensé, allá en la puerta un niño. Y que a Nereida. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Pues las profecías hablaban de un rey poderoso. Pero entonces Marcos 8:31 al 33, mira cómo Jesús nos deja locos. Entonces Jesús comenzó a decirles que el Hijo del Hombre tendría que sufrir cosas muy terribles, muchas cosas terribles, y ser rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los maestros de la ley religiosa. Lo matarán, pero 3 días después resucitará, que eso como que no lo entendieron. Mientras hablaba abiertamente de estos con sus discípulos, Pedro lo llevó aparte y empezó a reprenderlo para decir semejante cosa. ¿Cómo va a ser, brother? ¿Cómo tú te vas a morir si tú eres el que eres? Y Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. Aléjate de mí, Satanás, dijo. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no del punto de vista de Dios. No entiendes que yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como anunció Juan el Bautista. Entiéndelo, a eso vine. A eso vine. A eso vine. Me adelanté, Juan 1:21 y 29. Al día siguiente, Juan vio que Jesús se le acercaba y le dijo, miren el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí se lo estaba diciendo. Ustedes hacen sacrificios, cordero. El día de Pascua matan un cordero. El día de Pascua es la libertad de la esclavitud, del pecado de allá, el símbolo del pecado Egipto. Pasa la sangre por los dinteles. Esto ahora ustedes lo van a hacer. Y era la semana, esa misma semana. Y el evento ocurrió el mismo día de la celebración de la Pascua. El mismo día. Aquí Jesús estaba cumpliendo las 2 promesas que dije al principio. ¿Ok? Un rey de la línea de David. ¿Cómo lo crucificaron él? ¿Como el qué? Eso fue una pelea que tuvieron los religiosos con Pilato. Porque ellos le dijeron, ponle ahí el rey de los judíos de mofa. Pero todo el que pasó por allí, aquí está el rey de los judíos. Y Caifás trató, mira, no. Pues ya se dijo, mira, brother, ya está hecho y se queda así. Y el nuevo pacto a través de su muerte. Recuerda, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Se cumplió el nuevo pacto, que se acuerda que lo discutimos la semana pasada. El nuevo pacto que iba a haber desde el Antiguo Testamento. La prueba definitiva del poder de la cruz es la resurrección.
porque el rey está vivo. Lo mataron un momentito, pero la tumba no lo pudo aguantar, porque un rey poderoso no puede estar en una tumba. Un rey poderoso está vivo y está sentado a la diestra de Dios. Suban los adoradores, por favor. Está sentado a la diestra de Dios. ¿Ok? Los evangelios dicen claramente que Jesús resucitó y se le presentó a los discípulos. Pero más allá, Pablo escribe que lo vieron 500. Pablo escribe en Corintios, lo vieron más de 500, de los cuales muchos todavía viven. Que Pablo escuchó testificar a muchos de ellos de que vieron a Cristo resucitado. ¿Ok? Es importante que conozcamos la historia de Jesús. Eso es bien importante. Yo puedo ser el estudioso más espectacular de la vida de Jesús, pero si no la hago relevante a mi vida, no hice nada. Podemos yo les busco enseñarles para que usted entienda, ¿verdad? Todo esto, y está chévere, y usted ahora se siente y habla con cualquiera, y lo que retiene, ¿verdad? El que no escribe, pues es lo que retiene en la mente, y se le va, después de los años, tal vez uno retiene menos. No sé por qué dije eso. Pero cuando uno escribe, uno puede retener el 110%. Cuando escuchas nada más, retienes el 85% y se te va. No puedes repasar después. Pues tú puedes saber todo acerca de Jesús, que es el Hijo de Dios, todas las maravillas que hizo, toda la cosa espectacular que hizo Jesús. Pero si no lo haces relevante a tu vida, ¿de qué te vale de nada si no te sirve para nada? Tienes que hacerlo relevante a tu vida. Todo esto que hemos hablado y todavía falta, porque hay unos temas espectaculares del Nuevo Testamento. Yo estuve repasando, ¿verdad?, lo que vamos a ir hablando las próximas semanas, y es espectacular. Esto es solamente el principio, pero no es suficiente conocer la historia. Si el evangelio no lo aplicamos a nuestra vida, lo que hizo Jesús, lo que pretendió Jesús, lo que pretendió Dios desde el principio de los tiempos, desde aquel huerto, aquel paraíso donde puso al hombre, que siempre ha sido lo que Dios ha querido. Por eso ahora ese mismo paraíso está en el cielo. Digo, porque aquí no me lo cuidan, no lo valoraron, porque el ser humano no lo valora. A veces venimos, como siempre, ¿verdad?, lo he mencionado muchas veces, cómo personas llegan con tanta dificultad y el Señor pone su mano y saben que fue el Señor. Y después, ya resolví mi problema, me voy. Wow. Es muy triste. Muy triste. El Señor tiene tanto para nosotros. Y todo en su plan perfecto, ¿sabe? Estableció un plan perfecto desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Un plan perfecto. Porque en el Apocalipsis te dice que vamos a caminar por las calles de oro y vamos a estar adorando frente al mar de cristal. ¿Entiendes? Todo es desde en el principio creó Dios los cielos y la tierra, desde ahí. Pero hagámoslo relevante a nuestra vida. Relevante a nuestra forma de vivir, a nuestro caminar, a nuestro actuar, para que se cumpla lo que la palabra dice, que cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para todos los que le aman. Eso es ahí es donde debemos pensar, porque obviamente lo más importante es la salvación. Esa es la parte más importante, que cuando dejemos de existir,
aquí en la tierra, vayamos a su presencia para siempre. Ok, esa es la parte importante. Dáselo a Él. Dáselo a Él. Nos toca seguirlo y vivir para Él, aunque nos cueste todo. Porque yo te lo aseguro, que al final vas a ver el valor de en que me cueste todo lo que va a significar para ti. El significado va a ser enorme y el resultado va a ser enorme. Cuando el Espíritu Santo vino ese día de Pentecostés, ustedes recuerdan a Pedro, ¿verdad? Pedro tenía unas dificultades tremendas de personalidad, ¿verdad? Metía las patas con una facilidad. Pero según pasa el tiempo y tú sigues leyendo y sigues viendo, dice, ¿sabrá Dios todos los conflictos que traía Pedro en su familia, ¿verdad? En su vida? No sabemos. Era violento. Yo no creo que nadie nazca violento. Tú puedes hacer violento en el camino por las circunstancias que hayas pasado en tu vida, ¿verdad? Violento o lo que sea. Porque nadie nace, yo no creo que nadie nazca así, que saque una cuchilla en el nursery. O me dan un bibí o los corto a todos. Yo no creo que eso vaya a pasar. No, yo no creo que eso pase. Yo creo que nosotros somos hechos seres de amor, hechos para amar. Pero las circunstancias de la vida, naces en unos padres que no saben dar amor, pues va a ser difícil que tú puedas dar amor. Porque esos padres posiblemente nacieron de otros que no daban amor. Y a lo mejor a esos los maltrataban, a eso, pero entonces estos padres fueron un poquito mejor, no maltrataron, pero no sabían dar amor. Y yo siempre pienso, y se los he comentado, que cuando ese evento de Pedro, tú me amas, sí, yo te quiero, es porque Pedro no sabía amar. Pedro no sabía lo que era decir te amo. Y hay gente que no te puede dar un abrazo. Yo aquí recibo gente y me abrazo gente que no te saben abrazar, porque no saben lo que es un abrazo. Y yo lo entiendo. Si alguien los entiende, soy yo, porque yo no recibí eso tampoco. Yo lo aprendí después, gracias a una gente que me lo enseñó. Pero ese Pedro, que aunque su comportamiento a veces tú podías decirle a este tipo, ese era el que Jesús tenía en la mirilla, en el buen sentido. Lo estaba domando, lo estaba preparando, lo estaba formando. Y cuando el Espíritu Santo cayó aquel día, descendió en aquel aposento alto, en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, del 18 al 21 vamos a leer, dice: pero Dios estaba cumpliendo lo que los profetas predijeron acerca del Mesías, que Él tenía que sufrir estas cosas. Ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Entonces de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio y Él les enviará nuevamente a Jesús, el Mesías designado para ustedes. Pues Él debe permanecer en el cielo hasta el tiempo de la restauración final de todas las cosas, así como Dios lo prometió desde hace mucho tiempo mediante sus santos profetas. O sea que no ha terminado. Hace 2000 años, 2019 años más o menos, un poquito menos, pero vamos a ponerle 2019, el Señor a través de Pedro le dijo: shh, cuando toda la restauración termine, Dios lo va a enviar otra vez. Ese fue Pedro, que dio un discurso. Léalo en Hechos. Lea el 2 y el 3. Léalo completo, pero los primeros 3 capítulos son hermosos. Y dice que 3,000 personas se convirtieron al Señor en ese día. Y los bautizaron a los 3,000 ese mismo día ahí.
Y luego dio otro discurso más y se convirtieron 5,000. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vino sobre él. Después dice que Pedro caminaba y la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. ¿Cómo tú llegas ahí? Cuando haces a Jesús relevante en tu vida. Cuando Pedro cuando él y Juan llegan al templo, después que pasó todo, llegan al templo gozosos. Hay un paralítico que lo sentaban ahí en todos los días a recoger, paralítico de nacimiento, y les pide dinero, y ahí Pedro y Juan tienen la babilla y le dicen: brother, yo no tengo chavo. Esto es la nueva traducción mía. Yo no tengo chavo, pero tengo algo que el Señor me dio que te lo puedo dar. Levántate en el nombre de Jesús. Levántate en el nombre de Jesús. Y eso va a ocurrir en tu vida cuando hagas relevante a Cristo en tu vida. Cuando el Espíritu Santo venga sobre ti, pero está sobre ti. Pero hay otra manifestación que es vivir en Él y luego el poder en Él. Eso vamos a estar hablando en los próximos 2 domingos. Por lo menos 2 o 3 domingos vamos a estar hablando del Espíritu Santo. Les voy a presentar al Espíritu Santo. Usted va a conocer al Espíritu Santo. Va a conocer lo que Él hace en usted y cuando el poder del Espíritu Santo está sobre usted. Y usted va a anhelar. Yo espero que el objetivo mío es que de ahí usted salga anhelando esa presencia del Espíritu Santo. Si usted se dio cuenta el domingo, los que estuvieron aquí y han venido todos los últimos domingos, se dio cuenta de que todo lo que yo prediqué los últimos 6 domingos, este muchacho lo que hizo fue un resumen aquí el domingo. Pero me dio la clave en lo que él posteó en Facebook. Porque ya yo le había dicho a la pastora, ahora voy con el Espíritu Santo. Y ese muchacho escribió, para el que no lo vio en Facebook, ese muchacho escribió: yo no acostumbro a escribir el de los sitios que voy, pero estoy obligado a escribir del mover del Espíritu Santo que yo sentí en la iglesia con cuerdas de amor en Caimito, que fue una cosa impresionante, fue una cosa increíble, porque él está haciendo un movimiento demasiado violento aquí y usted va a ser parte de eso, pero usted necesita relacionarse con el Espíritu Santo. Usted tiene que hacer al Espíritu Santo su amigo. El Espíritu Santo va a ser tu amigo de ahora en adelante. Te vas a sentar con Él y vas a hablar y le vas a preguntar y Él te va a contestar y Él te va a abrazar y Él te va a besar y Él va a hacer todo lo que tiene que hacer. Adora al Espíritu de Dios, adora al Espíritu de Dios. Vamos, 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 vamos.